A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios nos pueda utilizar a cada uno? Porque Dios nos utiliza a todos, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Y saben, Dios nos utiliza a todos solo por su gracia. Solo por su gracia. No hay otro motivo. No hay otra explicación. Andreita hoy nos hablaba de un lugar llamado hogar. Qué importante. Y el lema que nos ha presidido durante estos 3 días ha sido: vosotros escogeos hoy a quien sirváis, y este es el lema, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí hay 3 palabras que revisten una importancia bien especial. Yo, casa y servicio. Los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen su propio fruto. Las flores no aspiran su propia fragancia. La esencia de la naturaleza es el servicio, es la entrega, es el darse. Y usted y yo somos bendecidos para dar. Nuestra naturaleza también es el servicio. Para edificar casas, como también nos compartía Andreita, con cimientos sólidos y con ladrillos que se van construyendo poco a poco, lo primero que hay que hacer, y es donde me quiero centrar en esta mañana, tiene que ver no con el servicio, que vamos a hablar de ello, tiene que ver no con el hogar, que vamos a hablar de ello, pero tiene que ver con la primera palabra que aparece ahí. Yo. ¿Saben por qué, amados? Porque para desarrollar con autoridad y de una forma eficaz las distintas responsabilidades que Dios nos otorga en el seno de nuestros hogares, tenemos que empezar por una relación adecuada con Cristo. La familia que nos dio testimonio en esta mañana era bien interesante, porque todo tiene un orden. Y cuando el cabeza se desordena, el resto de la familia también se vuelve un caos. Y cuando el cabeza entra en el orden de Dios, el resto de la familia también entra en el orden de Dios. Por eso en esta mañana, independientemente de su rol, papel o responsabilidad, como padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, yo quiero hablarle a usted, yo, y aplíquese el yo para usted, quiero hablarle de cómo ser un cristiano auténtico. Porque si usted no es un cristiano auténtico, y la familia que dio testimonio nos comentaba que eran una familia cristiana y no tenían a Cristo, miren qué tremendo. Por eso hoy, para llevar adelante con eficacia y autoridad su papel, repito, de padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, usted tiene que ser bien consciente de cuáles son las características de un cristiano auténtico. Porque si usted no es un cristiano auténtico, no va a tener la identidad como hijo de Dios. Y sin identidad no hay autoridad. Y sin autoridad usted no puede ejercer su papel de padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija. Hoy vivimos tiempos complicados, donde la autenticidad de nuestro cristianismo está siendo diluida en una corriente de sinsentidos y, como dice la palabra, cuando los diques se rompen, las aguas se desparraman sin control. Hemos roto la baraja de una ética normativa. Todo el mundo hace lo que bien le parece. No hay normas, no hay reglas, no hay autoridad. Todo es relativo, no hay verdades absolutas, vivimos en el caos, como mencionábamos ayer en la moderna época de jueces, donde no había rey en Israel, ni autoridad, ni normas, ni límites, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué bonita la alabanza. Qué bonito ver ahí al coro, qué lindo, qué lindo. Pero yo les hago una pregunta en esta mañana. Cuando ustedes traspasan las puertas del templo y llegan a la realidad cotidiana de su día a día,
Sigue la canción en sus hogares. Sigue la música en sus casas. Porque esto que hacemos aquí no deja de ser un breve paréntesis en la realidad cotidiana de su día a día. El culto de labios del domingo ha de provenir de un culto de vidas santas y santificadas de lunes a domingo. Y cuando usted llega el domingo, usted tiene que venir aportando lo que recibió durante la semana. Porque aquí todos venimos, especialmente el domingo, bien vestiditos, bien arregladitos, pero recuerden los que estuvieron estos días, la autenticidad de nuestro cristianismo no se mide por la asistencia a la iglesia. La autenticidad de nuestro cristianismo se mide cuando, traspasando las puertas del templo, usted llega a la realidad cotidiana de su día a día. Usted llega a un lugar llamado hogar. Es ahí donde usted tiene que aplicar lo que aquí escucha, lo que aquí se canta, lo que aquí se ora, lo que aquí se predica. El viernes comenzábamos el congreso diciendo que la Biblia se interpreta en clave familiar y todo texto bíblico tiene que tener su primera aplicación en el primer sistema relacional donde usted se desarrolla, y ese, de nuevo, es un lugar llamado hogar. Por eso, ¿cuáles serían los rasgos que deben de caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico, para que al estar en la identidad de hijos de Dios tengamos la autoridad suficiente para cumplir con nuestras primeras responsabilidades en un lugar llamado hogar? ¿Ustedes creen que la asistencia a los cultos, reuniones de oración, estudios bíblicos, le convierten a uno en cristiano? ¿Qué piensan? ¿La asistencia garantiza que somos cristianos? No, ¿verdad? ¿Será de pronto que un cristiano auténtico lo es porque tiene un lenguaje que le caracteriza como tal? ¡Aleluya! Dios le bendiga, bendiciones. ¿Creen ustedes que el lenguaje nos hace cristianos? No, ¿verdad? Entre otras cosas porque la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso es serio, ¿eh? Eso es profundo. ¿Qué caracteriza nuestras vidas como cristianos auténticos? Una de las características de esta sociedad en la que vivimos, oscura, negra y depravada, es que aquí se imita todo. Hay pocas cosas que tengan el carácter de originales. Aquí hay falsas copias por todos los lados, en una sociedad de fachadas. Hace muchos años, cuando María del Mar y yo nos casamos, va a hacer 25 ahora, resulta que en aquellos tiempos los celulares todavía no existían. Los jovencitos no saben esto, pero hace muchos, muchos años los teléfonos tenían un auricular y del auricular a la base había un cable. Y algunos muchachitos dicen: ¿de verdad? Pues sí, tenían un cable los auriculares, ¿verdad? El auricular hacia la base. Y entonces salían como último grito los teléfonos inalámbricos. Era como un ladrillo de esos que menciona Andreita, unos aparatos tremendos. Y entonces María del Mar y yo vamos a la tienda a comprar uno. Y encontramos uno de la marca Panasonic, bueno, bastante prestigiosa. Lo compramos pensando que habíamos hecho la compra del siglo. No pasaron ni 3 días y aquel aparato empezó a tener interferencias, ¿no? Usted sabe, cuando tiene que devolver algo defectuoso a la tienda, debe de llevarlo en su embalaje original. Entonces fuimos allí a meter el teléfono en la caja del embalaje, y yo me fijo bien. Y miren, me doy cuenta de que el aparato, al ver la caja, no era Panasonic, era Panasonic. Era una mala copia de un buen original. ¿Cómo reconocemos hoy en día, en medio de tanta mentira, en medio de tanta falsedad, en medio de personas que incluso dicen Señor, Señor,
cómo reconocemos cuando uno es un cristiano auténtico, porque solo siendo un cristiano auténtico, ese yo con el que comienza el lema del Congreso puede estar capacitado con la autoridad suficiente para ejercer en su hogar el servicio al que Dios le llama. ¿Cuáles son los rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico? Acompáñenme a la palabra. Juan capítulo 17, un texto bien conocido por todos y un texto muy interesante. Si me traen un poquito de agüita lo agradezco. Un texto muy interesante, miren, del que vamos a aislar 6 rasgos que deben de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. Juan 17, ¿lo tienen, amados? Espero que sí, ¿verdad? Juan capítulo 17. ¿Cuál es el contexto donde se enmarca este texto? Yo les cuento. Se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, una de las 3 grandes fiestas anuales dentro del calendario judío. Era una fiesta de celebración, donde el pueblo judío recordaba que una vez en los orígenes de su historia fueron librados del ángel de Jehová, porque la sangre en el dintel de las puertas de los hebreos les libró de la muerte que recayó sobre el resto del pueblo egipcio. Aquel hecho memorable donde se narraba la liberación del pueblo hebreo esclavo era reconocido y celebrado cada año como una de las grandes fiestas principales. Las familias se reunían en sus piezas más elegantes y participaban de una comida pascual donde se sacrificaba un cordero emulando al verdadero cordero pascual que las profecías del Antiguo Testamento anunciaban que un día iba a venir. Y nadie lo sabía. El pueblo estaba en fiesta. El bullicio se escuchaba por todos lados y nadie sabía que en un pequeño aposento alto el verdadero Cordero Pascual iba a tener la última cena con sus 12 incondicionales. Nadie sabía, todos eran ajenos a que el cumplimiento de todas las profecías se iba a dar pocas horas después de aquella noche trágica para el Señor Jesús y gozosa para el resto de la humanidad, porque mediante el sacrificio del verdadero Cordero Pascual, usted y yo fuimos librados de la muerte. Y ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo ciertísimamente lo que pocas horas después le iba a acontecer. Ustedes saben, a veces uno ve películas donde de pronto tenemos a un señor que está enfermo terminal y está en su lecho de muerte, ¿verdad? Y de pronto reúne a sus familiares, sabe que su muerte es inminente y tiene necesidad de reunir a sus familiares para pronunciar sobre ellos sus últimas palabras, su testamento vital. ¿Ustedes creen que las palabras de alguien que sabe que va a morir serán importantes? ¡Wow! Son muy importantes, revisten una importancia especial. Juan 17 son las últimas palabras de un condenado a muerte. Son las últimas palabras que el Hijo de Dios pronuncia sobre esta tierra antes de ser apresado, escupido, golpeado, torturado y sacrificado para que usted y yo hoy podamos estar aquí. Y en esos momentos dramáticos, de profunda angustia para el Hijo de Dios, Él pronuncia sobre sus 12 incondicionales en un pequeño aposento alto, mientras el bullicio de la fiesta se sucede en todo Jerusalén. El verdadero Cordero Pascual pronuncia Juan 17 y declara sobre sus hijos 6 rasgos que deben de caracterizar su vida como un cristiano auténtico. Comienza
Verso 1. Estas cosas habló Jesús. Sí, porque Él les va preparando. Les va diciendo que Él se va, pero que no se preocupen, que vendrá el Consolador. Les va hablando de que así como Él ha sufrido, ellos también sufrirán. Y Cristo va preparando a sus 12 incondicionales para que fuesen herederos de un mensaje de salvación que pronto iba a tener la autoridad necesaria cuando Jesús muriera y cumpliera todas las profecías del Antiguo Testamento. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo. Esa frase, amados, es bien interesante. No está ahí como un giro lingüístico para adornar el texto. Todo en el idioma griego tiene un propósito predeterminado. Esa frase, levantando los ojos al cielo, literalmente quiere decir que no habiendo nada en esta tierra sobre lo que Jesús pudiera poner su esperanza, Él tiene necesidad de levantar los ojos al único que podría librarle de la copa amarga que iba a pasar y que no le libró por amor a usted y por amor a mí. Cuando yo era jovencito, mi papá ya está con el Señor, pero de chiquitito mi papá nos enseñó a pescar. Nunca fuimos tan buenos pescadores como mi amigo Pato, pero bueno, hacíamos lo que podíamos. Yo recuerdo mañanas hermosas donde papi nos ponía unas botitas de caucho. Yo tendría 6 añitos, no más. Papá nos compró unas cestitas de mimbre ahí para guardar la pesca. Nunca pescábamos nada, pero eran momentos hermosos de comunión con papá. Y en esas mañanas soleadas del norte de España, en la hermosa tierra de Asturias, íbamos con papi de pesca. De pronto había tramos del río donde yo no me atrevía a cruzar porque era muy chiquitito. ¿Saben lo que yo hacía cuando no podía pasar al otro lado? Levantaba los ojos hacia mi padre y él me tomaba en sus brazos y me pasaba a la otra orilla. Ese es el sentido que el hijo angustiado frente a una prueba increíblemente, jamás uno podrá imaginarse el sufrimiento de Jesús, él lo sabía. Eso es lo que el hijo hizo para ver si papá le libraba de la prueba. Mi papá siempre me pasaba al otro lado del río, pero papá Dios, con todo el dolor de su corazón, no recogió a su hijo, lo dejó y permitió que pasara la prueba para que usted y yo pudiéramos estar aquí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Qué hora? La hora, amados, en la que todas las profecías del Antiguo Testamento iban a tener su perfecto cumplimiento en la muerte y resurrección de Jesús, el verdadero Cordero Pascual, que iba a quitar de una vez y para siempre los pecados de toda la humanidad. La hora en la que la historia iba a pasar a denominarse en antes y después de Cristo. ¡Qué tremendo! Fíjense en el verso 4. Ahí dice la palabra: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Miren, esa palabra acabado en griego es bien interesante. Esa palabra acabado en griego es teleion, teleion. ¿Usted ha ido alguna vez al teatro? Seguro que sí. Cuando la obra de teatro finaliza, ¿usted sabe lo que se baja? El teleion, indicando que la obra concluyó. Teleion, he acabado la obra que me diste que hiciese. El telón sobre la obra más trascendental de la historia estaba a punto de bajarse, indicando consumado es. Si hay un momento dramático, si hay un momento esperado, anhelado, frente al que apuntaba todo el Antiguo Testamento,
ese es el momento que pocas horas después se iba a producir. Y pocas horas antes Jesús pronuncia sobre sus discípulos sus últimas palabras antes de ser sacrificado. Y de esas palabras aislamos 6 rasgos que deben de caracterizar su vida y la mía para que seamos cristianos auténticos, para que el yo esté bien afirmado en la identidad adecuada y para que esa identidad nos dé la autoridad para en nuestros hogares ser servidores fieles en el rol en el que Dios nos puso: padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija. ¿Cuáles son, por tanto, esos 6 rasgos que deben de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos? Vamos con el primero, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Primer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos: el cristiano auténtico conoce a Cristo. ¿Vieron qué sencillo? En la Biblia, lo sencillo es lo profundo. El primer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos es que el cristiano auténtico conoce a Cristo. Yo no conocía apenas a Chelo, ni a G, ni a mi amigo Pato, ni a muchos otros. ¿Saben lo que fue necesario para que ya nos una una buena corriente de amistad? Que de pronto ya nos tomamos algún asadito juntos y pasamos tiempo juntos. Usted no puede conocer a nadie si no pasa tiempo con esa persona. Ahora la pregunta es: ¿conoce usted a Cristo? ¿Pasa tiempo con Cristo? Y no me diga que trae la Biblia y viene los domingos, porque eso no me sirve. ¿Pasa usted tiempo con Cristo en un lugar llamado hogar? Porque es ahí donde tiene usted que aplicar todo lo que aquí se dice. No podemos ser cristianos auténticos si no tenemos una relación con Cristo. Si el único lugar donde abre y escudriña usted la Biblia es la iglesia, usted está fallando estrepitosamente. Eso no sirve. ¿Saben el problema, amados? Usted y yo vivimos en un mundo occidental. El mundo occidental está marcado por el sistema capitalista, donde todo va muy aprisa. Aquí todo se mide en términos de productividad. De las 2 palabras que el griego tiene para hablar del concepto tiempo, esas 2 palabras, usted sabe, son cronos y kairos. Nosotros, en el mundo occidental, utilizamos el término cronos. Aquí todo va rápido, aprisa. Cronos viene cronógrafo y demás, el tiempo lineal y consecutivo que va pasando, donde todo se mide en términos de productividad. De pronto, bajo la mentalidad occidental, pararse y reflexionar es considerado una pérdida de tiempo. Desde que usted se levanta el lunes por la mañana, ingresa en la rueda de responsabilidades, de trabajos. Pero la Biblia no es un libro occidental, no. La Biblia es un libro oriental y la diferencia es mucha. En Oriente no tienen el concepto cronos del tiempo. En Oriente tienen el concepto kairos del tiempo. Miren, si para cronos utilizamos un reloj, tiempo lineal y consecutivo que va pasando, para kairos utilizamos una brújula que nos habla del sentido del tiempo. ¿Cómo y en qué lo estamos empleando? Y usted y yo tenemos que acudir a la palabra con un sentido kairos del tiempo. Cuando uno lee los salmos, ¿verdad que de pronto se encuentra con una palabrita que dice Selah? Es decir, detente, medita, reflexiona, porque cuando acudimos a la palabra para recibir de ella el aceite necesario que nos capacite con la unción necesaria, que nos dé la autoridad necesaria para ser buenos padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, hermanos y hermanas. Para que eso ocurra, usted tiene que sentarse a los pies de Jesús cada día, porque cada día usted es atacado, usted es retado. Cuando usted sale de su casa cada día, los dardos de fuego del maligno van a querer impactarle, y si usted no está bien equipado con la armadura de Efesios, que solo se puede obtener a los pies de Jesús, esos dardos van a impactar su vida.
La Biblia habla de dardos y de flechas. Miren, una flecha es evidente. A usted le disparan una flecha en algún órgano vital y de un segundo al otro usted está muerto. El dardo es más sutil. En una ocasión yo vi el reportaje allá en la Amazonía de unos indios y explicaban pues cómo preparaban los dardos, ¿verdad? Y entonces se iban por ahí y tomaban de un puercoespín, ese animal con pinchos, le arrancaban un pincho, mire, ya tenían el dardo, y de pronto se iban por las zonas húmedas de ahí, de la jungla, y buscaban unas ranitas multicolores que son tremendamente venenosas y que tienen aquí en el cogote una glándula hipervenenosa. Y entonces el indio, el nativo, se iba con el pincho, con el dardo, y lo impregnaba de ese veneno letal. Y luego tomaban unas cerbatanas de bambú tan grandes como ellos y se iban por ahí mirando por los árboles y de pronto aparecía por ahí un monito saltando. Miren qué interesante, el nativo apuntaba con la cerbatana y de repente hacía y al monito, ¡pum!, le impactaba el dardo. Bueno, parece que seguía por ahí moviéndose. Lenta e imperceptiblemente, ese veneno letal comenzaba a fluir por su torrente sanguíneo y a paralizar sus órganos vitales. Al cabo de apenas un minuto, el monito caía fulminado. Así opera el enemigo. Cuando usted no se reviste con la autoridad ni la armadura de Efesios, que solo se obtiene en la presencia y a los pies de Jesús, y cuando usted sale al ambiente oscuro de este mundo, esos dardos de fuego impactan y entonces su torrente espiritual poco a poco va siendo secado. Así sea que usted venga con la Biblia a la iglesia, cumpla con todas las fiestas de guardar, usted viene seco espiritualmente, porque los dardos de fuego del maligno, aparentemente por fuera, parece que todo sigue igual, pero nuestro torrente espiritual va siendo secado cuando no cumplimos con el primer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía, que es que el cristiano auténtico conoce a Cristo, tiene una relación auténtica con Cristo, pasa tiempo a los pies de Jesús. ¿Saben? Por ahí en las carreteras de pronto hay unos camiones bien grandotes. Esos camiones tienen un depósito inmenso lleno de gasolina que está para repartir por ahí a las estaciones de servicio. Pero usted sabe, esos camiones tan grandotes en realidad tienen dos depósitos. Uno que todo el mundo ve, lleno de galones y de litros de gasolina, pero bajo la cabina del señor que maneja hay otro pequeño depósito. Ese casi nadie lo ve. Pero si ese pequeño depósito no está lleno, de nada sirve todo lo que hay encima. La preparación teológica, no estoy en contra de la teología, dirijo un seminario. La preparación teológica, el saber teológico es importante y es bueno, pero no es lo mejor. Lo mejor es sentarse a los pies de Jesús cada día. ¿Saben por qué, amados? Porque la autenticidad de su cristianismo tiene que ver con dos conceptos que se suceden aquí. Uno es la creencia. Y nosotros en la iglesia recibimos creencia, recibimos credo, recibimos palabra. Cuando la creencia llega aquí, si se queda aquí, se transforma en teología hueca. No sirve. Solo cuando la creencia pasa aquí y se transforma en experiencia, entonces hablamos de integridad. En la iglesia recibimos creencia y en el hogar debemos de transformarlo en experiencia. Cuando su creencia se transforma en experiencia, usted es íntegro. Usted está siendo un hijo y una hija de Dios con la autoridad suficiente para cumplir con sus roles de padre, madre, esposo, esposa, hijo, hermano y hermana. Qué importante, el cristiano auténtico conoce a Cristo. Tiene una relación diaria con Cristo y diariamente lo primero que tiene que entrar en su mente, amado, es la palabra de Dios. Hay un refrán en España que dice: la primera media hora del día marca el resto o es el timón
del resto de la jornada. Si lo primero que entra en su mente cada mañana es la palabra de Dios, con la palabra viene el fruto. Dios no da no da frutos, nos da semillas. Y una semilla usted la tiene que plantar, la tiene que cuidar, la tiene que podar. Cuando usted lee la palabra, está regando la semilla. Cuando usted de buena mañana aparta tiempo para orar, para leer, para escudriñar, está podando, está regando, y va a llegar un día donde usted va a obtener un fruto, pero como la naturaleza de su naturaleza es el servicio, ese fruto es para dar a otros. Y ese amor, gozo, paz, paciencia, el primer lugar donde tiene que evidenciarlo, ya sabe dónde es en un lugar llamado hogar. Primer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos. El cristiano auténtico conoce a Cristo, pasa tiempo con Cristo. Vamos con el segundo. Miren, verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Segundo rasgo que debe de caracterizar la vida de un cristiano auténtico. El cristiano auténtico, amados, guarda la palabra de Dios. Es decir, obedece la palabra de Dios. Es decir, cumple la palabra de Dios. Es decir, encarna y vive en un lugar llamado hogar todo lo que aquí se predica, enseña, canta y se ora. El segundo rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos, sencillo pero profundo, es que el cristiano auténtico guarda, cumple, obedece, pone en práctica la palabra de Dios. ¿Ustedes saben lo que es la vitamina A? Ya lo saben, por lo menos los que estuvieron estos días. La vitamina A es aplicación. Sabemos, leemos, entendemos, oramos y nos cuesta la vida misma aplicar. La palabra no es para ser leída, la palabra no es para ser predicada, la palabra no es para ser estudiada. En primer lugar, la palabra es para ser encarnada, para ser vivida, para ser manifestada y para ser aplicada en un lugar llamado hogar. El cristiano auténtico guarda, cumple, obedece la palabra de Dios. Ustedes oyeron hablar de la bulimia, ¿verdad que sí? Seguro. La bulimia son una de las modernas enfermedades donde la persona come y luego vomita. Hay muchos creyentes que sufren bulimia espiritual y comen aquí de la palabra, pero cuando llegan a un lugar llamado hogar, allí la vomitan. Y le dicen palabras ásperas a su esposa y vomitan la palabra, y no atienden a sus hijos y vomitan la palabra, y entonces los nutrientes de lo que aquí escucharon no llegan, no producen vitaminas, no fortalecen el sistema espiritual de esa persona. El segundo rasgo, amados, que debe de caracterizar su vida y la mía como cristianos auténticos es que usted cumple, usted guarda, usted obedece y usted encarna y vive la palabra de Dios. Dicen que había un matrimonio que de repente llegan a un banco para sacar plata y de pronto entra un atracador y empieza a pegar tiros y al señor le pegan un tiro en un oído. Llega la policía, lo detiene, la ambulancia, se llevan al señor herido y la esposa del hombre al que le habían pegado un tiro en el oído está allí sentada y uno de los policías le dice: señora, pero yo la veo muy tranquila. A su marido le han pegado un disparo en el oído, esto es cosa seria. Y la señora tranquila le dice: mire, no, yo conozco muy bien a mi marido, no crea que me preocupo tanto. A mi marido lo que le entra por un oído le sale por el otro. Que nunca, amado, lo que usted oye aquí le entre por un oído y le salga por el otro, porque entonces usted tiene una enfermedad llamada bulimia espiritual. Lo que entra por aquí tiene que llegar aquí, lo que usted escucha aquí, creencia, tiene que transformarse aquí en experiencia. ¿Sabe dónde? En un lugar llamado hogar. Solo así sirve. Primer rasgo, por tanto, el cristiano auténtico conoce a Cristo. Miren qué sencillo, pero lo sencillo es lo profundo. El segundo rasgo auténtico, el cristiano auténtico cumple la palabra de Dios. Miren qué sencillo, pero lo sencillo
es lo profundo. Tercer rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como cristiano auténtico. Fíjense ahí, verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El cristiano auténtico, amados, glorifica a Cristo con su conducta. El cristiano auténtico tiene una conducta con la cual glorifica a Cristo. No hablo de perfección. Nadie es perfecto, nadie llegó. Por eso la palabra dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y en un camino hay baches, en un camino de pronto uno tropieza, en un camino de pronto uno hasta se cae, fíjense. A Dios, amados, no le importa tanto, pero claro que le importa, pero para entendernos, no le importa tanto si usted se cae o no, como que se levante, se sacuda el polvo, aprenda del error cometido, pida perdón y continúe hacia adelante. Por eso en su vida, a pesar de las caídas, a pesar de las limitaciones, a pesar de las imperfecciones, usted tiene que glorificar a Cristo con su conducta. Algunos de los autos que están ahí aparcados llevan el pez. ¿Le dicen el pez aquí? Llevan el pez detrás, ¿verdad? Nosotros también en nuestro auto tenemos un pez. Ahora lo hemos puesto un poco más chiquitito. Les cuento por qué. Lamentablemente a veces yo soy de esos que pierde la santidad cuando maneja. Y de pronto hay alguien que hace algo indebido y a mí como que se me sube el indio y quisiera agarrar al tipo y decirle. Pero tengo a María del Mar, que es como la secretaria del Espíritu Santo para mi vida. Claro. Y a veces cuando a mí se me quiere salir esa cosa, María del Mar me dice, cariño, ¿qué ibas a hacer? Digo, no, nada. Ah, ya. Recuerda que llevas el pez detrás y lo que hagas o digas con tu conducta va a honrar o no a aquel a quien representas. Mire, puede ser que usted no tenga el pez en el auto. Vamos, puede ser que no tenga ni auto. Pero si usted se llama cristiano, tiene el pez aquí. Y todo lo que usted haga o diga con su conducta va a honrar o no a aquel a quien está representando. Con María del Mar pastoreamos 5 años una bonita iglesia en la isla de Mallorca. Miren, un lugar hermoso, lindo. Teníamos un anciano que era alemán, era un tipo inmenso, cuadrado, grandote. Se llamaba Henk, hasta el nombre lo tenía así brutote. Tremendo. Y tenía una empresa de telecomunicaciones que se llamaba Astrasa. Un mal día, tenía 3 empleados, un mal día se enferma uno de sus empleados y tiene que contratar de urgencia pues al primero que le aparece sin tener demasiada referencia, ¿verdad? Y entonces llega el señor y le pone la camiseta con el anagrama de la empresa, Astrasa, y lo envía a trabajar. Trabajan jueves, viernes, se despiden hasta el lunes siguiente. El sábado nuestro amigo el alemán paseaba con su esposa y de pronto llegan al lado de una cafetería y empiezan a escuchar una algarabía, un griterío, una cosa. Miren, ven al tipo que había contratado 2 días antes, completamente bolo, allí agarrado, con un vaso de whisky, diciendo tonteras. Pero ¿saben lo que hizo que al alemán se le subiera el indio? Que el tipo llevaba la camiseta que ponía Astrasa. Miren, cuando a un alemán se le sube el indio, eso es cosa seria. Se fue a por el tipo, lo agarró por el pecho y le dijo, desgraciado, estás manchando el nombre de mi empresa, quedas despedido, y lo botó. Bueno, era alemán y brutote, pero era cristiano a fin de cuentas, de forma que llega a casa y ahí en la tranquilidad de su silloncito preferido, el Señor le dice, él nos lo contaba con lágrimas al día siguiente en el culto, el Señor le dice, así me siento yo también cuando no me honras con tu conducta. ¿Sabes la diferencia? Yo no te voy a echar. Porque usted y yo tenemos que glorificar a Cristo en cada una de las áreas de nuestra conducta. Y aunque no seamos perfectos y aunque fallemos, Él se merece que si usted se llama cristiano y le representa, lo haga lo mejor que pueda. Usted haga su parte. Porque si usted hace su parte, Dios va a hacer el resto. Dios no es especialista en posibles. Lo posible Dios se lo pide y se lo demanda a usted.
Él es especialista en imposibles. Y allá donde usted no llegue, Él va a actuar. Por eso el primer rasgo que debe de caracterizar su vida es que el cristiano auténtico conoce a Dios. El cristiano auténtico guarda, obedece la palabra de Dios. El cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. Y vamos con el cuarto rasgo, son 6. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que tengan mi gozo, dice el Señor, cumplido en sí mismos. ¿Saben? El cristiano auténtico tiene el gozo de Cristo. A veces hay hermanos que usted los ve y van por la vida con cara de vinagre. Van diciendo no, menos gozo, usted les encuentra de todo. Pero el cristiano auténtico es llamado a tener el gozo de Cristo. Pero gozo, amados, no es de pronto estar medio metro elevado del suelo, como en un aparente estado de felicidad permanente, donde todo nos va bien. No, eso no existe. El gozo es una condición interna que no tiene que ver con las condiciones externas, sino que está por ahí, muy por encima de ellas. Les cuento una historia. Hace muchos años, en un país oriental, un príncipe muy rico convoca un concurso de pintura y establece que el lema para pintar el cuadro era pintar un cuadro que reflejara la paz que podemos tener en este mundo. Solo 2 cuadros llegaron a la final para que de pronto el príncipe decidiera cuál de ellos era el que mejor reflejaba la paz que podemos tener en este mundo. Miren, uno de los cuadros era una pintura hermosa de un bello atardecer en cualquier playa por ahí del Caribe. Miren, donde el rojo del sol en el horizonte se fundía con el azul turquesa del mar, las palmeras, la arena blanca y fina. Mire, uno miraba el cuadro y le entraba un gozo, ¿verdad? Sobre todo porque cuando uno miraba el otro cuadro, en el otro cuadro estaba pintada una tormenta y entonces los árboles doblados como por la furia del viento y en medio del cuadro parece que quería salir una cascada impetuosa de agua. Vamos, uno miraba el cuadro y menos paz le entraba de todo. Pero cuando uno se fijaba detenidamente tras la cortina de agua, había un nido de pajaritos. Miren, y había 2 pajaritos chiquitos sin plumas así. Y la mamá dándoles de comer. Entonces el príncipe se acerca al cuadro de la tormenta y dice: este es el cuadro que mejor refleja la paz que podemos tener en este mundo, porque en este mundo podemos tener paz a pesar de la tormenta. En este mundo, a pesar de su enfermedad, de su falta de trabajo, de su problema matrimonial, de su situación que se le hace un gigante insuperable, a pesar de los pesares, el gozo al que Cristo nos llama significa que usted puede tener paz y esperanza aún en medio de la prueba, porque Dios no nos quita las pruebas. Dios no nos quita el poder pecar, pero nos da poder para no pecar. Repito, Dios no nos quita el poder pecar, pero nos da poder para no pecar. En este mundo hay tormentas, hay situaciones que Dios no nos las evita, porque por algún motivo las grandes enseñanzas de la vida muchas veces son aquellas que nos vienen a través de pruebas y a través de sufrimientos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún aquellas que aparentemente son una calamidad, Dios las va a utilizar para enseñarle, para hacerle madurar, para hacerle crecer. Porque gozo no es ausencia de problemas, pero sí paz y esperanza en medio de ellos. Y usted y yo, como cristianos auténticos, estamos llamados a tener el gozo de Cristo. Quinto rasgo que debe de caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos. Fíjense verso 21. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos también sean
uno en nosotros, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Miren, amados, la marca distintiva por la que otros van a creer en nosotros es la unidad. Por eso el quinto rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico busca la unidad. Y la unidad tiene que ser manifestada en un lugar llamado hogar. En primer lugar, en un lugar llamado hogar. Unidad entre los esposos, unidad entre los hijos, unidad entre los padres y entre los hijos, unidad en la iglesia, unidad entre los hermanos, unidad frente a aquellos que de pronto son de otra denominación y creen que Jesús vino antes y nosotros pensamos que va a venir después y otros piensan que viene en medio. Y en medio de todos esos flecos teológicos, el pueblo de Dios se olvida que la unidad es una marca distintiva por la que otros van a creer o no que somos cristianos auténticos. El cristiano auténtico busca la unidad. La esposa de nuestro amigo el alemán un día tuvo un sueño. Ella soñó que se le aparecía Jesús con un profundo semblante de tristeza y que Jesús le decía: he reducido toda la ley y los mandamientos a uno solo, porque toda la ley y los mandamientos en esta sola sentencia se resumen: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. He reducido, sentía la hermana que le decía un Cristo con un semblante triste, todos los mandamientos a uno solo, y ni siquiera ese sois capaces de cumplir. La búsqueda de la unidad es la asignatura pendiente en el pueblo cristiano, y hasta que no seamos conscientes de esa realidad, otros no van a creer en nuestra autenticidad. Y esa unidad ha de darse en un lugar llamado hogar, en primer lugar. Sexto y último rasgo que debe de caracterizar nuestra vida como cristianos auténticos. Verso 26, el último. Las ultimísimas palabras que Dios pronuncia antes de que lo arresten. Mire, comenzamos con el versículo 1. Esas son las primeras palabras que Dios pronuncia, Jesús. Finalizamos con el 26. Son las últimas palabras que salen por la boca de Cristo antes de ser apresado, torturado y crucificado. Y esas palabras y ese rasgo, aunque va en último lugar, es el más importante. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El último rasgo que debe de caracterizar su vida y la mía como un cristiano auténtico es que el cristiano auténtico tiene una conducta presidida por el amor de Dios. Dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Un día una niña tuvo una pesadilla y se despierta en medio de la noche angustiada y llorando llama a mamá. Y su mamá llega y la abraza y le dice: hijita, pero no llores, Dios está siempre contigo. Y con la ingenuidad de una niña, esta le responde: sí, mami, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. Usted sabe, hermano, lo que usted y yo somos. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto la piel de Dios. Cuando usted abraza a un hermano, es Dios quien lo abraza. Cuando usted bendice a un hermano, es Dios quien bendice. ¿Y saben ustedes en qué primer lugar hay que amar, hay que bendecir y hay que ser la piel de Dios? En un lugar llamado hogar. El último rasgo es el amor, y usted y yo tenemos que tener una conducta presidida por el amor de Dios. Saben, amados, cuando yo miro esos 6 requisitos que nos convierten en un cristiano auténtico, wow, me doy cuenta de que entrar por las puertas de ese templo y declarar con mi boca que soy cristiano
tiene un precio. Tengo que cumplir con algunos rasgos. Recordando, el cristiano auténtico conoce a Dios. El cristiano auténtico obedece la palabra de Dios. El cristiano auténtico glorifica a Cristo con su conducta. El cristiano auténtico busca la unidad con el resto del cuerpo de Cristo. Y el cristiano auténtico tiene una conducta presidida por el amor de Dios. ¿Saben? Las últimas palabras que nuestro Señor pronuncia sobre esta tierra nos retan con 6 rasgos que deben de convertirle a usted en un cristiano auténtico. Porque solo un cristiano auténtico está en la identidad que Dios quiere para usted y para mí. Y solo en la identidad que Dios quiere para usted y para mí, Él le va a revestir de la autoridad suficiente para cumplir su papel en un lugar llamado hogar, sea de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hijo, de hija. Porque la palabra establece que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Usted y yo somos más que vencedores. Miren, un día un hermano me pregunta y me dice, ¿usted sabe lo que es ser más que vencedor? Y digo, no. Y me dice, yo le voy a explicar. Imagínese un combate de boxeo. Y le digo, pero oiga, un combate de boxeo, qué poco espiritual es usted. Y me dice, ¿cómo? ¿Pero acaso no dice la palabra que más bienaventurado es dar que recibir? Digo, hermano, tengo un seminario bíblico, luego le apunto y le doy la matrícula gratis para que entienda algunas cosas. Me dice, bueno, imagínese un combate de boxeo donde de pronto se está disputando el campeonato mundial de los pesos pesados y hay en juego un cheque de 500 millones de dólares y comienza el primer asalto. Son 2 tipos inmensos, empiezan a darse de bofetadas, no hay un claro ganador. Llega el último asalto. ¿Cuántos asaltos tiene un combate de boxeo? 12. O sea que ustedes ven boxeo. Bueno, bien. Llega el último asalto. Las fuerzas están muy igualadas. Y en un golpe de gracia, ¡pum!, uno de ellos derriba al contrario. Pero el que ganó, el vencedor, miren, de pronto tiene la boca torcida, la nariz rota, la ceja partida. Y el árbitro lo lleva al centro del ring, le levanta la mano y lo proclama. Suban, por favor, los... gracias, ya estás ahí. Y lo proclama campeón mundial de los pesos pesados. Dios mío, y le da un cheque de 500 millones de dólares. El tipo se va con el cheque a su casa, toca a la puerta y cuando su esposa abre, esta se lleva las manos a la cabeza porque el hombre está desfigurado y el pobre solo acierta a entregarle el cheque. Cuando su esposa toma el cheque de 500 millones de dólares, ¿usted sabe quién fue el vencedor? El vencedor fue él. ¿Usted sabe quién fue más que el vencedor? Ese fue ella, que sin recibir ni un solo golpe fue beneficiaria de un cheque de 500 millones de dólares. Traspasando eso a la obra de Cristo, Él recibió todos los golpes, todos los insultos. Él fue crucificado, Él fue torturado, Él fue el vencedor. Y cuando en su historia personal con Dios, un día Él le entrega un cheque que no vale 500 millones de dólares, porque es un pasaporte a la salvación y a la vida eterna. Cuando usted por la fe en Cristo toma el cheque, Él fue el vencedor. Y usted, sin recibir ni un solo golpe, fue declarado más que vencedor. La obra de Cristo, amados, la obra que Él hizo en la cruz, el precio que Jesús pagó para que usted y yo estemos esta noche aquí, no lo podemos abaratar con menos de lo que Él demanda de nosotros. La salvación es gratuita, pero costosísima. Le costó la vida al único Hijo de Dios. Y usted y yo, si somos cristianos auténticos, tenemos que glorificar a Cristo con esos 6 rasgos en un lugar llamado hogar. Voy a pedirle que cierre sus ojos ahí donde está. Si hay una parte importante de todo lo que acabamos de compartir, es este momento. Quiero que entre usted en intimidad con Dios. Cierre los ojos ahí donde está.
De pronto pudiera ocurrir que aquí hubiera personas que no tuviesen claro si han recibido el billete de la salvación. De pronto quizá hay aquí personas que no saben si son más que vencedores. Quizá llevas tiempo viniendo a la iglesia, quizá has sido invitado hoy por primera vez, pero sabes, si no has recibido el cheque de la salvación, no puedes ser más que vencedor. Si es tu caso, ahí en la intimidad de tu asiento, yo te voy a pedir que repitas para tus adentros, en la intimidad, tú y Dios, que repitas para tus adentros las palabras que yo ahora voy a pronunciar. Padre amado, en esta mañana reconozco mi necesidad de ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi lejanía de ti. Quiero que seas mi Padre y te pido que entres en mi corazón. Señor, dame la salvación y hazme tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque para el Señor lo sencillo es lo profundo.